Sí, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. Agradecemos a Dios por el privilegio que Dios nos da de conocer su palabra y que Dios ha puesto el querer como el hacer en nosotros y nos ha traído, nos ha llamado o nos está llamando para que nosotros le conozcamos, y Dios ha puesto los medios, diferentes medios, pastores, hermanos, parientes, madre, abuelita, abuelito, etcétera, que han estado colaborando, porque así lo dice la Biblia, que somos colaboradores, para que el reino de Dios y para que usted, mejor dicho, pueda llegar al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesucristo. La verdad no es un concepto, es una persona, es Cristo Jesús. Y realmente es esa persona que a través, que es la verdad, Jesucristo mismo que dijo que es la verdad y la vida, y no el molde que nosotros tenemos o la idea de seguir una religión, de seguir ciertas doctrinas, de congregarme en un grupo y que a través de eso, bueno, méritos propios que yo hago de asistir y de ofrendar y de algunas veces hacer lo bueno, me van a dar a mí cierta estabilidad o cierto respiro o cierto alivio. No, antes al contrario, realmente lo que Dios, lo que Jesús en un momento dado le habló a los fariseos en aquel tiempo, es que que aquellas personas, cuando llegó la luz, Jesucristo mismo, habían cambiado la gloria de Dios, habían cambiado el mensaje de Dios, habían dejado de comunicar la verdad de Dios, del evangelio, de lo que Dios quería hacer saber a las personas en aquel tiempo. Se había terminado solamente en una serie de reglas, en una serie de ceremonialismos, en una serie de situaciones que no traían vida a aquella persona. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y les estaba diciendo en aquel momento: ustedes todavía siguen viviendo en esa esclavitud. El Señor Jesucristo también le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Has tenido 40 años, eres un maestro de la ley, has conocido doctrina, has conocido de religión, has conocido esto, pero no has conocido a Dios, no has conocido el carácter de Dios, no has conocido la verdad de Dios, no has conocido al unigénito Hijo de Dios, que vino precisamente para sacarnos de esa condición, no para hacer algunas reformas en indumentaria y algunas otras cosas, sino más bien para darnos vida. Ese es el propósito del Evangelio. Y la verdad es una persona, cuando nosotros venimos al encuentro con Dios, es precisamente eso, que nosotros venimos al encuentro de su Hijo Jesucristo, de una persona. No venimos a encontrar a la ley, sino venimos a encontrarnos al dador de la ley. Venimos a conocer a Dios, venimos a conocer a una persona, no doctrinas, no conceptos o algunas otras cosas que nos dan una idea, sino más bien lo que Dios está haciendo, nos está llamando para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos la persona de Cristo Jesús, y a través de conocerlo a Él nosotros tengamos vida. En otras palabras, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer, nuestros sueños, nuestras metas, todos nuestros propósitos sean cambiados para darle gloria a Dios. Y dice la Escritura: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Como están más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de nosotros realmente. Y entonces el hombre tiene una vista muy cerrada en cosas materiales. Dios es eterno y Dios mira las cosas eternas. Dios mira el corazón, y a través de su palabra, que el Evangelio es
Cristo Jesús trayendo reconciliación de cada uno de nosotros para con Dios, para que nosotros vivamos en esa vida, para que nosotros vivamos caminando en esa verdad, para que nosotros seamos reconciliados con Dios y ahora vivamos esa vida para Él. Entonces, le damos gracias a Dios por esto. También damos gracias a Dios porque usted está aquí y Dios le ha puesto ese sentir. Y vamos a orar para que ese sentir que Dios ha puesto lo lleve a usted a conocer a Cristo Jesús, a conocer a Dios. Y dice la Escritura que en Él tendremos vida. También dice la Escritura que obedeciendo a Dios nosotros tendremos prolongación de nuestros días y también tendremos bendición. No estamos aquí buscando precisamente en primer lugar las bendiciones de Dios, sino que sea en primer lugar lo que nosotros estemos buscando es a Dios, no las bendiciones de Dios. No venir a buscar a Dios porque yo quiero que me vaya bien, que yo quiero que tenga progreso económico, porque yo quiero que se me quite esta enfermedad, sino más bien que busquemos el rostro de Dios, no la mano de Dios. Que busquemos el rostro de Dios, su persona, su carácter, lo quien Él es, y no vengamos a Él buscando la mano de Dios. ¿Qué le puedo pedir a Dios para que me dé, para que haga? Sino más bien el rostro de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, te damos muchas gracias por este día que tú nos das, por las bendiciones que tú traes a nosotros. Hemos cantado que tú eres un Dios de amor. ¿Cuánto haces por nosotros? Algunas veces no lo entendemos así y no lo vemos así, y a veces protestamos. ¿Por qué nos traes por este camino? ¿Por qué nos pones mucho calor? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué hace frío después? Sin embargo, tus planes son perfectos, Señor. Algunas veces nos quejamos porque encontramos esta situación, por qué estamos de esta manera o de la otra. Pero Padre, dice la palabra de Dios que a todos los que aman a Dios, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que estás trabajando por nosotros, con nosotros, para nosotros, en el sentido de que estás obrando de tal manera que nosotros lleguemos a esta estatura y plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, que es el carácter que nos deslumbra, que nos asombra, en el cual tenemos que estar con la boca abierta, diciendo: realmente eres Señor, eres el soberano, eres el todo. Ayúdanos, Padre, en esta mañana para que seamos sensibles a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como ya habíamos dicho anteriormente, habíamos acordado con los hermanos, el hermano Alejandro y el hermano Luis, de tener una sesión de enseñanzas que van enfocadas a la familia. La familia es un tema muy grande, también enfocadas a la educación, también es algo extenso. Entonces, de esta manera vamos a proceder al primer tema, que lo hemos titulado Una causa de la decadencia de la fe cristiana. Una causa de la decadencia de la fe cristiana. Estamos envueltos en una sociedad que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, y en una parte de la Escritura, precisamente en Jonás, Dios le dice: y no tendré misericordia de estos que no saben diferenciar entre su mano derecha y entre su mano izquierda, de tal manera que hemos llegado a estar en esta situación que no se puede diferenciar de lo bueno ni de lo malo. Y enfocando en la familia, teniendo diversas posturas y diversas formas, o no
un panorama claro de lo que Dios quiere y la razón por la cual Dios estableció las familias, hablando del modelo de paternidad, hablando del modelo de maternidad, hablando del propósito de Dios para las familias, de cómo un padre de familia se tiene que, Dios lo ha establecido como la cabeza de la casa, en algún momento dado, y toda esta situación de oscuridad que nos rodea alrededor de nosotros, ha llegado tal que esa oscuridad, por falta de la luz, en otras palabras, por no tener conocimiento de la verdad, ha llevado a muchos de nosotros, o también aparte de nosotros, a tomar una mentalidad conforme a la del mundo. Sin embargo, a través de la verdad de Dios, a través de la palabra, nosotros tenemos un camino para seguir y nosotros preservemos la verdad del Evangelio y se cumpla la voluntad de Dios de que no solamente nosotros, sino también nuestros hijos y nuestros nietos sean llevados en el camino de la verdad para la gloria de Dios. Entonces, yo quiero empezar con haciendo referencia a lo que pasó con el rey Josías en aquel tiempo. Lo voy a resumir de una manera breve para no ser muy extenso por el tiempo. También llega un momento, empieza a gobernar el rey Josías a una corta edad. Él manda al sacerdote para que recoja el dinero de la reparación del templo, de las grietas que hay. Precisamente, 2 veces se menciona allí en Segunda de Reyes 23 que tenía que repararse el templo. Le manda a decir esto, el sacerdote encuentra el libro de la ley en el templo. Entonces esto nos da una idea, un panorama de que el templo, el lugar de adoración en aquel tiempo, porque sabemos que en nuestro tiempo el lugar de adoración somos nosotros, ahora somos el templo de Dios, porque como bien dijo Jesús a la samaritana, Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores se agrada a Dios. O sea, en otras palabras, no va a ser ningún en este monte ni en el otro monte, sino más bien es una adoración a Dios que no se circunscribe por los cantos que yo cante, sino más bien por lo que viene de dentro del corazón de las personas para rendirse a Dios en toda la manera de vivir. Dios busca verdaderos adoradores, no religiosos, que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces en ese momento encuentra el sacerdote la ley, está de acuerdo al contexto y lo que se ve, el contexto posterior, la adoración a Dios se ha deteriorado. Muestra de ello es que el templo tiene que ser reparado, muestra de ello es que el templo ya tiene grietas, necesita reparaciones, y muestra de ello es que el sacerdote, buscando entre las cosas o checando lo que había allí, llega un momento a encontrar el libro de la ley. Un sacerdote que encuentra el libro de la ley, imaginémonos a cada uno de nosotros hace 100 años, un poquito más para atrás, donde no había muchas Biblias, y que de repente alguno de ustedes dice: hermanos, vengo a dar testimonio porque desde hace 3 meses, porque encontré mi Biblia. ¿Y desde cuándo, hermano? Desde hace 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que en 3 meses aquella persona no ha estado leyendo la Biblia. Ahorita tenemos muchas Biblias, las tenemos en el celular, dispositivos electrónicos y todo eso, pero en aquel tiempo no abundaban los rollos. Y encuentra el libro de la ley el sacerdote. Y la Escritura dice claramente que del sacerdote el pueblo recibirá la ley. Y un sacerdote sin ley que podía enseñar, de tal manera que ni el mismo rey sabía las palabras de la ley, porque en ese momento pide que se le lean las palabras del libro de la ley, y cuando las escucha el rey, él queda impresionado
consternado, redargüido y arrepentido, de tal manera que convoca al pueblo y manda a pedir ayuda, consejo de una profetisa que se llamó Hulda. Y entonces esto nos habla de esa decadencia espiritual y que precisamente repercute en la adoración que nosotros tenemos a Dios. Si está caído, si está descompuesto, si está agrietada la adoración a Dios, precisamente repercute en todo lo demás. Y entonces, entre todo este contexto, solamente voy a tomar una parte. Dios, el mismo Josías manda, y vamos a leerlo en 2 de Reyes 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Y vamos a leer del verso 4, todo esto desde el verso 4, 5, 6, 7, 8, nos habla de hasta dónde el pueblo había llegado en la adoración a dioses ajenos. Nos habla de cómo si el templo de Dios estaba descuidado, y eso quiere decir, nos indica a nosotros, si la adoración a Dios en nuestra casa, en nuestra vida particular, porque ahorita vamos a hacer referencia a que es adoración a Dios, no solamente es cantar y entonar algunas alabanzas. Si el altar a Dios, si el templo de Dios estaba descuidado, estaba abandonado, la ley no se había encontrado, no se tenía, ¿qué podía un sacerdote enseñar al pueblo? Por otro lado, vamos a ver lo que populaba en aquel reino. Y ese reino es tipo y figura de una casa también, donde hay un rey, donde Dios ha establecido al padre de familia, donde Dios lo ha puesto allí. Y sin embargo, cuando esa autoridad, sea padre de familia o sea madre de familia, porque es sola, no está, o mejor dicho, está descuidando el altar de Dios, está descuidando la adoración a Dios, está descuidando lo que se refiere a los aspectos espirituales. Vamos a ver cuál es la consecuencia, vamos a ver el resultado de eso, qué es lo que está entonces populando. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tenían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá. Profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Himnón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Y así empieza a reformar el rey Josías toda la adoración y la idolátrica que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y hasta dónde había llegado esa adoración, hasta dónde había penetrado esa idolatría, tomando de los ídolos de las naciones, Moloc y todas
las figuras idolátricas, hasta el templo de Dios ya habían llegado. Hasta dentro, donde el lugar en el templo de Dios es un templo dedicado solamente a Dios, a Jehová, en santidad, en pureza, ya había sido contaminado, ya había sido profanado, ya se le estaba dando culto a otros, a dioses con D minúscula. De esa manera, si usted termina de leer, es larga la porción donde el rey mismo manda a destruir, a derribar, a quitar, incluso a matar a sacerdotes que eran sacerdotes de Baal. ¿Cómo estaba el templo? Ahorita no nos vamos a enfocar en el templo, cómo está. Decir, bueno, hermanos, creo que hay grietas aquí, sino más bien nos tenemos que enfocar en el templo, nuestro templo. Somos templo del Espíritu Santo, así lo dice la Escritura, y ese es el lugar de adoración. Que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el lugar. Y sin lugar a dudas, cuando uno descuida esa adoración que tiene que ser dedicada totalmente a Dios, vamos a ver, como el texto lo dice aquí en Segunda de Reyes, la adoración, la ofrenda, los sacrificios y todo eso dedicados a dioses falsos. A dioses falsos, de tal manera que el mismo Josías manda hacer una Pascua que ya se había dejado de hacer por mucho tiempo. Entonces esto nos refleja el estado y la condición de la decadencia cuando la adoración a Dios no está siendo rendida de todo corazón. Es cuando se están levantando altares a dioses paganos. Y si nosotros checamos el contexto del libro de Segunda de Reyes, vamos a ver que ya era el tiempo donde la ira de Dios se había encendido para ya desechar o que se llevara cautivo el pueblo de Israel por la maldad que se había hecho. Entonces, precisamente, voy a ver dos causas ahorita solamente: el descuido de la adoración a Dios. Pero, ¿qué es adoración a Dios? Ya en algún momento algún hermano nos los explicó qué es la adoración a Dios. Pero yo quiero hacer referencia a estas dos palabras que están muy íntimamente relacionadas en la Escritura, que cuando usted lee el Antiguo Testamento muchas veces vienen juntas: adorar y servir. Vamos a ver en Deuteronomio 13, la adoración está estrechamente relacionada con el servicio. Lo voy a explicar de esta manera, pero primero vamos a leer Deuteronomio 13:4. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Son cosas diferentes, pero el asunto es que se nos está enfocando en toda la manera, en todo nuestro ser, en ese entorno que le tenemos que servir. No solamente es una parte. Vamos a leer Primera de Reyes 9, verso 6. Dice: mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Servicio y adoración. Vamos a leer otro pasaje en Segunda de Reyes 17, 35.
Segunda de Reyes 17:35 dice: con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni le haréis sacrificios. Esto solamente son algunos pasajes que encontramos en la Biblia, hay muchos más, pero muy frecuentemente encontramos la adoración ligada al servicio. Vamos a leer 2 de Crónicas 7, 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares. Servir y adorar son palabras que muchas veces van juntas: adorar y servir. Y voy a poner un ejemplo. Ahorita en este tiempo, ninguno de nosotros, alguno de nosotros nos atreveríamos a decir: hermano, Milcón ya no está, Moloch tampoco, Astoret tampoco, esos dioses ya no está. Es más, ya no adoramos a Guadalupe. No tenemos problemas. Pero al Dios que usted adora es al Dios que usted sirve, o en otras palabras, al que sirve usted es realmente a quien adora. Vamos a poner un ejemplo. Que alguna persona de entre nosotros, su ídolo es el fútbol, el soccer, su ídolo. Entonces, de tal manera que ese servicio que realmente en las traducciones de esa palabra de servir es igual a trabajar para, o sea, está trabajando para. Ese hombre que le gusta el soccer, que le gusta el fútbol, ¿para quién trabaja? Va a trabajar, ciertamente, tiene un trabajo, tal vez es carpintero, es plomero, es maquilero, es soldador, etcétera. Pero el centro de su vida es el soccer. Cuando usted va a su cuarto, ¿qué cree que tiene ahí adentro? ¿Qué pósters tiene? De futbolistas, de balones. Cuando usted, en sus pláticas que él tiene, ¿de qué habla? Cuando recibe su dinero, ¿en qué lo gasta? ¿Está pensando en qué tenis, tacos se va a comprar? ¿En qué balones se va a comprar? Cuando checa los medios electrónicos, ¿qué cree que busca? ¿Qué busca? ¿Cómo va la selección? ¿Quiénes van a jugar acá? Etcétera, etcétera. Si él tuviera dinero y ahorrara dinero, ¿qué cree que hace con ese dinero? ¿A dónde compraría un boleto? ¿Para qué? Para ir a ver el partido de la selección, no sé si es aquí en México, en la Ciudad de México, etcétera. Eso es su todo. O sea, está idolatrado, su mente, su vida se concierne alrededor de ese ídolo que es el soccer. De igual manera, si fuera un atleta, el dinero que consigue lo está canalizando para comprarse el uniforme, para invertir en eso. De eso está viviendo, y así también, de esa manera, es para nosotros, al Dios que adoramos realmente es al Dios que servimos. Entonces solamente miremos alrededor nuestro en qué estamos trabajando, para qué estamos trabajando, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestras pláticas,
Cuando investigamos en internet, en el Facebook, en los medios electrónicos, ¿cuáles son nuestras búsquedas favoritas? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro dinero? Y nos daremos cuenta cuál es el ídolo que hay en nuestro corazón. Nos daremos cuenta qué es lo que hay, porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios les da leyes ceremoniales, les da leyes de adoración, les da leyes acerca de la violencia, de la propiedad, principios morales, ceremoniales, fiestas, cómo se debería sembrar, cómo se debería hacer. Toda la vida de aquellas personas giraba en torno a Dios, hasta la forma en que se debería presentar cada persona después de la cosecha y qué debería llevar de ofrenda. Todo giraba en torno a Dios. Y entonces, realmente, ¿en torno a qué está girando nuestra vida? ¿Está girando en torno a las cuestiones espirituales? ¿Está usted ordenando su trabajo en torno a la verdad de Dios, al reino de los cielos? ¿Usted está invirtiendo sus recursos, su tiempo en torno a la extensión del evangelio para que otras personas puedan ser salvas, escuchen de la verdad? ¿Cuál es su deseo en esta tierra? De acuerdo a lo que usted hace cotidianamente, de acuerdo a las actividades que se enrola usted comúnmente, ¿a quién realmente usted está sirviendo? ¿Es a Dios mismo? ¿Realmente su servicio y su adoración se están rindiendo a Dios de todo corazón? Porque también un ídolo puede ser el ego, nosotros mismos. Nosotros mismos. Que a medida que nosotros tenemos la oportunidad de que se haga a nuestra forma, en vez de nosotros amoldarnos a la voluntad de Dios, nosotros queremos que Dios se amolde a lo que nosotros queremos. Y entonces, en esa condición, vemos que la adoración a Dios ha sido abandonada, que el templo, el servicio a Dios ha sido olvidado y que allá hay grietas y los altares para otros dioses, ya sea el egoísmo, la egolatría, ya sea el afán por las riquezas, ya sea mi reputación, ya sea mi buen vestir, ya sea mi buena apariencia, ya sea los deseos de los ojos, ver que mis hijos sean grandes, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los placeres y todo eso, porque precisamente a algunos de nosotros nos puede gustar el placer. O sea, el placer en el sentido de que, bueno, en suma prioridad está el deleite, tal vez en la comida, eso sí, o sea, que no haga falta su salsa de molcajete con 5 habaneros, etcétera, porque si no, el Señor se enoja demasiado, más que cuando la come. Pero eso sí, puede llegar tarde, a las 10, 10 y media, casi a las 11 a la iglesia, eso no le interesa. ¿Por qué? Porque está centrado mucho en él mismo. A él le afecta mucho lo que le hacen a él y no lo que concierne a la obra del reino de Dios. Cuando en aquel momento le envían cartas Sennacherib, aquel rey, para decirle que, hablando en estas palabras, ¿sabes qué? A través del Rapsacés, mira, Dios nos va a entregar Jerusalén, ya está de Dios, etcétera. El mismo rey, cuando entra
a la presencia de Dios, le dice: mira, Señor, lo que están diciendo de tu nombre. No está diciendo: mira lo que me quieren hacer a mí, mira lo que están haciendo por mi reino, mírame. Él va y presenta las cartas delante de Dios, y en varias veces, en 2 veces por lo menos, hace referencia al rey, a la causa y la gloria de Dios. Mira lo que te están diciendo, Señor. Mira lo que ese hombre se atreve a decir de ti, siendo que tú eres un Dios soberano, siendo que tú eres el Dios que nos has librado, siendo que tú eres el creador, siendo que tú eres el Dios omnipotente. Y como este hombre, lo mismo que David, cuando ese hombre blasfemaba al Dios viviente, no dijo: es que me has ofendido a mí. Le dijo: ¿quién eres tú para que ofendas, blasfemes contra el nombre de Dios? Y el celo de la casa de Dios, como lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo, le movió, y el Espíritu Santo, a levantarse en contra de él. Y así de esa manera. Y es que es por la causa de Dios. Realmente. No sea que nosotros estemos sentados en el trono y queriendo acomodar las cosas a la conveniencia mía, si puedo, si tengo tiempo, si hay chance, mi trabajo no me lo permite, bueno, etcétera, condicionando a Dios, en vez de que Dios esté sentado en el trono, porque Él está sentado, y reciba la gloria, la adoración, la honra, y nosotros sometamos nuestras vidas a Dios, dándole gloria, dándole honra. Y es a la medida que nosotros le servimos, es a la medida que nosotros le adoramos también. En el pasaje de Josué 24:15 voy a leer un comentario de Daniel Carro, comentario bíblico Mundo Hispano. Dice: en el discurso Josué llama la atención del pueblo a la necesidad de conversión que implica cambios en valores y prioridades. En toda esa parte, si nosotros leemos Josué 24, como más de 13 veces se menciona la palabra servir, 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 servir. Dice: esto se debe manifestar en servicio a Jehová, en el sentido de toda la vida y en la búsqueda de la obediencia a la ley del Señor. La ley del Señor es la voluntad del Señor. Este aspecto es el más enfatizado en este acto y discurso de renovación del pacto. El verbo servir aparece 14 veces entre los versículos 14 al 28. Servir no es un asunto de palabras, sino de hechos que demuestren ese servicio. La conversión expresada en el servicio implica un cambio en la visión del mundo y en la manera en que ellos ven a los demás y a su entorno. El versículo 23 es una invitación a un cambio radical en su cosmovisión. Inclinar el corazón a Dios es consecuencia de abandonar por completo a los dioses extraños que moldeaban su cotidianidad con sus costumbres y sus relaciones intercomunitarias. En otras palabras, ese servir a Dios es un cambio de cosmovisión, es inclinar el corazón a Dios, es la manera en que nosotros vemos a los demás conforme a la verdad del Evangelio. Y entonces, precisamente cuando este altar está descuidado, cuando este altar está abandonado, es precisamente porque bien se dice, todos nosotros somos indiscutiblemente adoradores. O adoramos a Dios o adoramos a cualquier otro ídolo. No hay puntos neutros. O adoramos a los ídolos y no adoramos a Dios. No hay
no hay punto en el que nosotros podamos decir, yo no adoro ni a los ídolos y ni a Dios. Seguramente se está adorando a usted. Sus propias ideas, sus propios principios son los que le gobiernan, pero no ha habido una entrega total a Dios. La entrega total a Dios se manifiesta en un servicio y en una dedicación total para servirle a Él. La Escritura dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué hay después de eso? No hay nada. O sea, el llamado de Jesucristo nunca fue, si tienes tiempo los viernes, ven. Si tienes tiempo en algunos fines de semana, ven. Si puedes hacerlo, el llamado de Cristo Jesús, el digno llamado y el bendito llamado de Cristo Jesús para cada uno de nosotros es para que sirvamos completa y dedicadamente nuestras vidas para su gloria, de acuerdo a la verdad de Dios que está en Cristo Jesús. No le reservamos nada. Y entonces nosotros podemos ver en nuestro alrededor en qué nosotros estamos sirviendo, en qué servimos, de tal manera que podamos distinguir si realmente estamos adorando a Dios o estamos adorando a ídolos o a nosotros mismos que nos están apartando de la verdad de Dios. Termino esta parte, la primera parte en Romanos 12, verso 1. Y eso es precisamente causa de una decadencia de la fe cristiana en las familias. En Romanos 12 dice así en el verso 1: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12 nos habla de las misericordias de Dios. Su misericordia de Dios es el amor inmerecido de Dios para con nosotros, su gracia, su Espíritu Santo, su palabra, la fe, su fuerza, sabiduría, esperanza, paciencia, bondad, libertad, intercesión por nosotros y mucho más. Esas son las misericordias de Dios para con nosotros. Y dice que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo. ¿Qué quiere decir esto? Dar a Dios todo de nosotros mismos. La referencia a nuestro cuerpo aquí significa todas nuestras facultades humanas, de nuestra condición humana, nuestros corazones, mentes, manos, pensamientos y actitudes. Todo debe presentarse a Dios. En otras palabras, debemos ceder el control de estas cosas y entregárselas a Él, al igual que un sacrificio literal fue dado totalmente a Dios en el altar. Realmente, en esta adoración que Dios quiere que nosotros le rindamos, es donde Dios se va a glorificar. Pero vamos a ver el segundo punto: el descuido de la adoración a Dios en la familia. En el primer punto nosotros pudiéramos resumir: tenemos una creencia, tenemos una religión, tenemos un grupo, pero realmente yo vivo mis intereses, mis intenciones, mis objetivos es hacer lo que yo quiero, no es agradar a Dios. O sea, eso lo pueden ver nuestros hijos
y puedan decir: papá, tú dices que primero Dios, que Dios está ante todas las cosas, pero los chicos no se dan cuenta, pero ya los más grandes, ellos nos pueden cuestionar y decir: bueno, pero no veo que tomes la Biblia, pero no veo que sea tu prioridad ir a la iglesia, yo no veo que tu prioridad y el celo de Dios que sea un asunto de urgencia. Así como cuando nace el primer miembro de la familia, ya estamos buscando que le hagan el tamiz, que le pongan las vacunas y que todo eso, porque eso urge. Pero realmente para las cosas piadosas, parece ser que le damos muchas vueltas. Eso no urge, eso puede esperar. El leer la palabra puede ser para otro día. Yo tengo reservas, he leído la palabra, la sé, tengo fe, pero realmente ninguno de nosotros puede vivir la vida piadosa y la vida del Espíritu sin el Espíritu Santo. No podemos vivir. Mientras más nos dejemos, nos dispongamos a vivir sin Dios, es cuando más los deseos de la carne vienen a nuestras vidas a tomar el control, y a pesar de los llamados que Dios hace, así como los profetas le hicieron al pueblo de Dios, nosotros seguimos sin entender. Un problema en la familia no nos hace ver que algo anda mal. Un problema con el esposa y la esposa no me hace ver que me estoy apartando de Dios. Lo estoy viendo como una maldición. ¿Quién sabe qué llegó aquí? Algo pasó, etcétera. Pero no nos hace ver la realidad, que el punto que se está descuidando, que el punto que se está abandonando, que el punto en el que nos estamos apartando, es que estamos dejando de ver a Dios, que no estamos haciendo caso a las palabras de Dios que nos están indicando: tu corazón, tu vida, tu forma de proceder se están alejando de la verdad de Dios. Considera bien las cosas que te están aconteciendo, que nos están aconteciendo. Una enfermedad, como dijera allí en esa parte de la Escritura, a veces llega la enfermedad, pero inmediatamente nos levantamos, queremos seguir en el mismo trajín de antes, no considerando que Dios, a través de esa enfermedad, y ciertamente así es, Dios nos está hablando y Dios nos lleva a reconsiderar nuestra vida, nuestro tiempo tan corto, como dice el Salmo: oh Jehová, hazme saber mi fin, muéstrame cuál es el límite de mis días, dime cuán frágil soy. Pero eso, cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, no nos deja ver el llamado de Dios para nosotros, de lo que tenemos que estar haciendo. Y el segundo punto lo vamos a leer en Salmo 78, en el verso 3. Salmo 78. Vamos a leerlo desde el verso 1. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y atendido, que dice aquí que nuestros padres no las contaron. 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Con qué propósito? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Un descuido de la adoración familiar, un descuido de esa parte tan importante que no solamente aquí,
sino en otros pasajes de la Escritura como Deuteronomio, Dios nos habla al respecto de que, en primer lugar, en el verso 3, los padres tienen que transmitir a la siguiente generación. Los padres son los responsables en ordenar la vida cotidiana de la familia para que ellos, los padres, estén transmitiendo la palabra de Dios a sus hijos como algo de suma importancia. Estarle transmitiendo la voluntad de Dios, la cosmovisión de Dios, las verdades de Dios, la palabra de Dios para sus vidas, como Dios ve las cosas. Estarles enseñando de tal manera que dice el verso 4, no las encubriremos, o sea, no las guardaremos para nosotros. Nosotros no seremos egoístas, que si Dios nos ha bendecido, que si Dios nos ha traído bendición, nos ha traído libertad, nos ha traído luz, nos ha traído salvación, no encubriré estas palabras a mis hijos, dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. En otras palabras, lo que Dios hace, su gloria, su persona, su poder y las maravillas que hace entre nosotros. El verso 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ese punto importante que la Escritura nos habla a nosotros de transmitirlos de manera cotidiana, de transmitirlo a nuestros hijos de una manera espontánea también, porque la Escritura es suficiente para nosotros, para toda nuestra vida, de lo que nosotros necesitamos saber. Dios moldea o Dios nos da el consejo preciso para que nosotros podamos vivir. Incluso en los negocios y en cualquier otro lado, es momento que nosotros conduzcamos y modelemos la verdad, o mejor dicho, conduzcamos a nuestra familia hacia la verdad del Evangelio y que nosotros modelemos esas verdades del Evangelio a los que están alrededor nuestro. Esas verdades que en un momento dado el padre tiene que decirle: hijo, la Escritura dice así, ¿de qué le sirve ganar al hombre el mundo si perdiere su alma? Hijo, la palabra de Dios dice así: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas y todo lo demás será añadido. Que nosotros, y dice aquí más adelante el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. En otras palabras, esa bendición de Dios de la salvación también llegue a los nietos y a los bisnietos. ¿Con qué fin? Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Desafortunadamente nosotros podemos poner confianza en otras cosas. En medios físicos que están a nuestro alrededor, de tal manera que cuando nosotros somos llevados a un aprieto o alguna prueba de nuestras vidas, llámesele enfermedad, llámesele urgencia, llámese una operación pronta, llámese problemas familiares, llámese lo que sea, o un problema legal, la verdad que muchos de nosotros lo que primero recurrimos o que tendemos humanamente a poner nuestra confianza es ¿en qué?
en el brazo del hombre. ¿Sí? En otras palabras, sí, yo conozco al director de tal empresa, fulano de tal, y puedes entrar a trabajar allí. Entonces, qué bueno que mi tío, qué bueno que mi padre tiene esas relaciones con el jefe y el subjefe y este gerente y etcétera, y ahora puedo tener un trabajo seguro. O una enfermedad. Entonces uno dice, no, pero es que tenemos los mejores médicos aquí en la ciudad de Puebla y que ve acá, etcétera. Y bueno, y teniendo recursos, entonces se pone la confianza más bien en las personas, en el dinero, se pone, pero vamos a llegar en un momento que precisamente cuando estemos, platicaba en esta fin de semana con una persona ya que tenía cáncer terminal y precisamente antier murió. Y le hacía ver, digo, ¿qué pasaría si le hacía ver de una manera, y meditaba yo, para hacerle ver la necesidad de Dios? Si trajéramos 10 médicos, ¿qué pudiéramos hacer por aquella persona que ya está ya terminando en sus días? La respuesta va a decir, ya no se puede hacer nada. No hay nada. Una persona que perdió un brazo en un accidente, su padre lo llevó al médico y le dijo, médico, quiero que le restaure la mano de mi hijo. El médico le dijo, no sé, ya no se puede. Vendo mi camioneta, restáurele su mano. Ya no se puede. Vendo un terreno, restáurele su mano. No se puede. Ya no hay remedio, ya no hay solución. Y esa es una tendencia que nosotros tenemos, a confiar en el brazo humano, en el brazo de carne, en confiar en lo que puede hacer el hombre, pero la verdad de lo que Dios quiere es que nosotros pongamos en Dios nuestra confianza. Solamente, totalmente en Él. Confiar en Él es depender de lo que Él hace, depender de su consejo, depender de su palabra, depender de la dirección que Dios me está mostrando, esperar a que Dios obre y no proceder yo en mis propias fuerzas. Y realmente lo que Dios quiere es que nuestros hijos pongan su confianza en Dios. No en el negocio, no en la carrera, no en la profesión, no en las en las influencias, solamente en Dios está la confianza. Dice la Escritura, escudo es el dinero y escudo es la ciencia, pero la sabiduría excede porque da vida a sus poseedores. La palabra de Dios nos muestra que realmente mejor es confiar en Dios que en confiar en el brazo del hombre. Dice, y no se olviden de las palabras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Esa es la consecuencia de no instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Esa es la consecuencia de nosotros los padres al no tener tiempo para instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Esta es la consecuencia de nosotros los padres cuando nos levantamos por la mañana en no tomar ese tiempo, porque nos puede urgir la escuela, nos puede urgir el almuerzo, nos puede urgir el trabajo, nos puede urgir el deporte, nos puede urgir cuántas actividades nos rodean, pero no nos urge realmente un encuentro con la palabra de Dios, un alimento espiritual que dé dirección a nuestra mente, que dé propósito, que dé esperanza a nuestras vidas, y eso es a través de la palabra de Dios. De otra manera, el mensaje que nosotros les estamos transmitiendo a nuestros hijos es: hijo, de palabras decimos que más es importante es Dios, pero la verdad en la vida, lo que más importa es la comida. Pero la verdad en la vida, lo que más importa es el trabajo. Por eso tu mamá y yo nunca nos levantamos temprano para leer la palabra de Dios.
Pero la verdad en la vida, lo más importante aquí es descansar el día sábado y levantarse a las 9:10 de la mañana, porque ese es nuestro Dios, el placer, ¿sí? Ese es lo más importante. Ese es el mensaje que usted le está transmitiendo a sus hijos. Y al final no está por demás esta advertencia, dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Vemos a hijos de personas cristianas que sus hijos son contumaces, una actitud de rebeldía, una actitud de oposición, una actitud, algunas veces llegan a decir: bueno, sí, yo creo, te acompaño a la iglesia, etcétera. Pero una cosa es que nos acompañen a la iglesia, pero otra cosa es que realmente ellos sean verdaderos adoradores, que su corazón esté dispuesto a alabar a Dios, que esté dispuesto a levantar un altar, que esté dispuesto a ofrecer incienso a Dios, alabanza, que esté dispuesto, como cuando David decía: delante de los dioses te cantaré salmos. O sea, en medio de las paganidades, en medio de cualquier persona, yo levantaré mi voz y diré que Dios es verdad. Le adoraré, atribuiré gloria a Él. Pero pareciera ser que creo que mientras más nos enfocamos en nuestras cosas, pareciera ser que menos queremos hablar de la verdad del Evangelio, que nos da pena testificar de lo que Dios hace, precisamente porque no estamos transmitiendo la palabra de Dios a nuestros hijos. Generación contumaz y rebelde que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esa es una causa de la decadencia. ¿Por qué? De la decadencia espiritual. Porque como padres no estamos transmitiendo la verdad del Evangelio, ni con palabras, ni con nuestros hechos. No lo estamos diciendo. En Deuteronomio nos habla y nos dice: y te levantarás, y andando por el camino, y al acostarte, y etcétera, y todo esto, y en cualquier momento de nosotros hablarles de la verdad de lo que dice Dios con respecto a todos esos asuntos. Y es ahí donde Dios promete bendición, la bendición más grande, que nuestros hijos van a caminar en la verdad. No hay mayor gozo el saber que nuestros hijos andan en la fe. Así dice en una parte de la Escritura: no hay mayor gozo que el saber que nuestros hijos andan en la fe, caminando en el camino de Dios, en la verdad. De tal manera, hermanos, que nosotros consideremos, termino ya esta parte, consideremos realmente si nosotros estamos siendo fieles a Dios en ese mandamiento. ¿Está siendo fiel a Dios en eso? ¿Separa un tiempo en su casa cuando se levanta en su familia? ¿O solamente le dice: hijo, que Dios te bendiga mucho? Bendiciones. ¿Lo está tomando ese tiempo? Hijos, sus padres los levantan temprano. Los reúnen, les leen la palabra, les están hablando de las verdades de Dios al levantarse, al acostarse también. O cada quien se está llevando la gloria a Dios, se está adorando a Dios. ¿Y qué es lo que más nos interesa? Tal vez nuestros intereses como padres es que mi hijo sea un buen médico, que sea un buen licenciado, pero sin el temor de Dios. Estamos aspirando a que nuestros hijos alcancen logros materiales, académicos, etcétera, y no está mal. Pero ¿qué es lo que hay realmente en nuestro corazón? ¿O el amor de Dios en nosotros se ha apagado de tal manera que no tenemos ni temor de lo que van a hacer nuestros hijos? Y vemos en la historia del libro de los Reyes
que llegaba otro rey a gobernar. ¿Y cómo era? Dice, hizo más mal que sus padres. Y llegó otro, y llegó hasta que llegó Manasés. Dice que de plano se voló la barda. Si Jeroboam promovió el culto a las paganidades y todo eso, y tras él fueron los demás reyes siguiendo sus caminos. Llegó Manasés y ese de plano se voló la barda. No confió en Dios. Se voló la barda Manasés. De plano. Es cuando Dios también en ese tiempo ya decide precisamente enviar un juicio al pueblo de Israel. Y es que realmente necesitamos nosotros levantar ese altar a Dios de adoración en nuestra familia, para que también nuestros hijos sean bendecidos con la salvación que Dios nos da. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en esta vida? Pregúntese usted, déme la respuesta. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Al final de cuentas, ¿qué va a ser nuestro suspiro? ¿Qué es lo más importante cuando terminen nuestros días? ¿En qué nos vamos a reír más? ¿En qué nos vamos a agradar más? Al final de nuestros días, cuando usted ya está a punto de morir. ¿En qué le va a dar satisfacción? Ninguno que esté en esa situación le va a dar satisfacción el decir, qué bueno, sí, tenía una empresa, hice 5 empresas más. Y no le va a dar paz, no le va a dar confianza. Realmente decía un escritor, cuando estábamos en ese punto, de la muerte, lo que realmente nosotros esperaríamos que nuestros hijos estén en la verdad, estén caminando. No valdría la pena, no es que mi hijo fue astronauta y todo eso, pero está perdido, se perdió en el espacio. Se perdió en el espacio, se fue de astronauta y se perdió en el espacio. O sea, tan alto voló que se olvidó de sus principios que lo hicieron volar, como Estados Unidos. Llegó hasta la cumbre, y cuando llegó hasta la cumbre, se olvidó de qué es lo que le hizo encumbrar hasta allá. Que Dios nos ayude y nosotros reconsideremos, no sea esto como algo que, bueno, eso ya me lo sabía, sino más bien algo que realmente debemos nosotros considerar. Vamos a ponernos en pie. Y consideremos nuestra condición delante de Dios y también así nuestro llamado que Dios nos ha hecho, y si realmente el Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas, si le estamos rindiendo adoración, si le estamos ofreciendo realmente incienso, si realmente es al que mismo Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Dios, o realmente nosotros estamos adorando a ídolos que todavía están en nuestro corazón. Considere, hermana, hermano, y busque a Dios. Dígale, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a considerar mi vida delante de ti? ¿Estoy siendo un verdadero adorador? ¿Estoy siendo un fiel seguidor de tus palabras? ¿Me has cautivado con tu salvación, con tu carácter, con tu persona,
con tus verdades, y ciertamente he entendido la diferencia entre el engaño y la verdad, el error y la verdad. Y que usted pueda entender esa condición, o realmente usted se ha dedicado, solamente se ha dejado llevar por lo que hacen las demás personas, por lo que hacen los demás a su alrededor, por lo cómo viven las demás personas. Y entonces el altar de Dios a lo mejor ni está, ni siquiera, o si está, está destruido. El templo de Dios está abandonado, está agrietado, está destruido y necesita ser reparado. Considere cuál es el punto, la gloria, el objetivo principal de su vida. ¿Dios o es usted? ¿O el buen vestir, el que digan bien de mí, o la reputación, o el trabajo, las pertenencias, las posesiones, el buen carro? ¿Qué es lo que realmente está gobernando? O tal vez la vanidad. Y que delante de Dios le pidamos de su ayuda. Señor, Padre, que nuestra adoración se rinda a ti totalmente. Te pido por cada persona que estamos aquí, que podamos considerar estos aspectos de la adoración en nuestras vidas, y que de esta manera podamos tomar decisiones para realmente vivir conforme a tu voluntad. Tú nos conoces, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos de tu ayuda, te pedimos de tu influencia, te pedimos vigor y capacidad para decidir, y fuerzas para vivir también conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.